Martes 1 de septiembre de 2020. Estimados amigos, tal como se esperaba, el conflicto con los camioneros aumenta de intensidad al ser rechazada la propuesta del gobierno, cuyas soluciones se dividen entre aquellas que dependen del Congreso, como ocurre con los proyectos de ley a los que el Ejecutivo promete asignar suma urgencia sin que se puedan materializar antes del próximo año, y las que, dependiendo del gobierno, apuntan a los blancos equivocados. La ciudadanía comprenderá que aumentar las cámaras de vigilancia servirá apenas para avisar a la policía cuando el atentado ya haya ocurrido, o sea, tardíamente. La oferta de pagar 50 millones de pesos por cada camión quemado, menos de la mitad de lo que cuesta reponerlo, ofende a los afectados, pareciendo más bien un tipo de subsidio para la violencia, sin contribuir en nada para ponerle fin. Al respecto, surgen dudas tales como ¿cuántas veces estará dispuesto el Estado a pagar por un camión quemado a quien se lo destruyan más de una vez? ¿Con cargo a qué línea presupuestaria? Entre tanto, ¿en cuánto habrán tasado la vida del chofer los astutos del gobierno? Suma y sigue con el prometido aumento de la vigilancia policial sobre la Ruta 5, el cual, en vez de ayudar a controlar la violencia terrorista, perjudicará a los camioneros que operen en rutas interiores, normalmente pequeños propietarios que se ganan la vida conduciendo su camión. Inevitablemente, la asignación de mayor fuerza policial a la carretera reducirá su disponibilidad para rutas secundarias, otorgando ventajas adicionales a los terroristas. Se suma a esta lista otra propuesta increíble, como aquella que ofrece agilizar la entrega de las filmaciones de cada atentado a sus víctimas. Algo así como que, en vez de perseguir oportunamente a los grupos narcoterroristas, se opte por garantizar la foto del asesinato del marido para que la esposa cobre más rápido el seguro. La sociedad no puede dejar de percibir que, tratándose de un paro que exige algo tan justo como la vigencia del Estado de Derecho, asegurando la vida, el trabajo y el libre tránsito que la Constitución garantiza para todos los chilenos, es absolutamente impresentable que el gobierno venga a ofrecer este tipo de medidas, equivalentes a paños para bajar la fiebre sin atacar el problema en su raíz. ¿Alguien tiene dudas que lo que se requiere es perseguir, capturar y encarcelar a los grupos terroristas en vez de suavizar los efectos de sus crímenes? Esta pertinaz actitud de bajar el perfil a lo que ocurre nos confirma que la moneda sigue prisionera de su propia trampa, sin la menor libertad de acción para contener la violencia en su fuente de origen. Era natural que los grupos violentistas no esperaran el fin del conflicto camionero para continuar con sus fechorías. Así lo demostraron ayer cerca de Mulchen, donde un grupo armado incendió a plena luz del día 6 máquinas forestales y 3 camionetas. Presumiendo de la impunidad de que gozan, otro grupo redujo a cenizas una casa de antiguos colonos en Perquenco, cerca de Victoria. Ante la pretensión de Piñera de solucionar el conflicto pagando los daños a las víctimas, en vez de perseguir a los culpables, es probable que esté provisionando recursos para financiar también las quemas de casa, convencido de que así mantendrá la situación bajo control hasta entregar la posta al gobierno siguiente. Frente a estrategias como la que muestra el gobierno, las posibilidades de que los terroristas logren su propósito son, por desgracia, cada vez mayores, sacando provecho de las debilidades del Ejecutivo, pero también de la indiferencia de los poderes legislativo y judicial. El primero concentrado en ganar el plebiscito y el segundo guardando un silencio preocupante ante la escalada de crisis que afecta la esencia del Estado de Chile. Una grave desviación de los roles constitucionales que deja a los chilenos en una precaria situación institucional, pudiendo llevar a Piñera a una nueva y mayor rendición ante las exigencias terroristas a fin de no complicarse teniendo que usar la fuerza. La sociedad deberá estar muy atenta para impedir, a como dé lugar, que le sea instalada una nueva camisa de fuerza, como la del plebiscito constitucional. Y a propósito del plebiscito, el creciente malestar ciudadano y la sutil inclinación del gobierno hacia el apruebo han hecho aumentar las posibilidades de que venza el rechazo, al igual que la vinculación de la nueva constitución con los intereses de la clase política. Ello ha llevado a algunos personeros de la derecha a traicionar los más básicos principios de su sector, como ocurrió con un reaparecido Pablo Longueira, olvidando las razones por las cuales la UDI llegó a ser el partido que alguna vez fue, venciendo a los comunistas en su propia cancha y con su propia pelota.
Todo indica que la amenaza sobre la clase política en su conjunto fue suficiente para hacer salir de su madriguera a los astutos olfatillos de siempre, uniendo fuerzas con el enemigo para asegurarse su futuro, sin importar el color político que vistan al momento. De este modo tenemos a un mismísimo coronel de la UDI de Guzmán sumándose al travestista de Las Condes para ir por el apruebo. Más aún, aspirando a celebrar su triunfo, abrazando a los comunistas frente a amplistas, socialistas, etc. Algo así como verlo dando un beso en la boca a Gutiérrez o Jadwe, lo cual, ante tanta confusión de género político, ya no nos sorprendería. El vil sabotaje a la opción rechazo, cometido por este sector de oportunistas de genes camaleónicos, nos confirma que la clase política comienza a percibir que el desprecio de la sociedad va más allá que un efecto circunstancial, exponiéndola a perder el control del Estado que hoy ejerce sin contrapesos. El severo castigo electoral que debiera esperar a quienes vayan a la reelección debería ser elegir muy bien a las cúpulas partidistas sobre qué candidatos presentar. La sociedad no aguanta otro ciclo de abusos, exigiendo una renovación mayor. Si gana el apruebo, ello será doblemente difícil, al encontrarnos con aquellos impedidos de ir a la reelección ocupando cupos parlamentarios en la convención mixta, o, en el caso de la convención constituyente, postulando como candidatos. Para evitarlo, hay que rechazar la posibilidad de que diseñen por propia mano un modelo de país aún más favorable para sus ambiciones, enjuagues y arreglines. La palabra la tiene la sociedad, que el 25 de octubre debe votar sí o sí por el rechazo. Soy Patricio Quilot.